Hola niños, buenos días, bienvenidos una vez más a las clases de segundo primaria. Reciban un saludo muy especial de sus maestros de segundo sección A, B y C. Les mandamos un abrazo muy fuerte y les extrañamos mucho. Espero que estén siempre en casita y cumpliendo con todas las normas de higiene. Recuerden lavar sus manitas y también no salir de casa. Vamos a empezar esta mañana con la clase de matemática. Pero antes quiero que tú pienses un ratito y me digas si alguna vez has escuchado la palabra romanos. Yo creo que sí la has escuchado. ¿Dónde tú has escuchado esta palabra? Muy bien, en la Biblia hay un libro con este nombre, Romanos. Está en el Nuevo Testamento. Pero algo muy importante es que este libro no fue escrito por los romanos, sino fue escrito para los romanos. Y en realidad no es un libro, sino es una carta. Por eso se llama Carta a los Romanos y fue escrita por el apóstol Pablo. Él a través de estas cartas quería explicarle a los cristianos que vivían en Roma cuál era el verdadero significado del Evangelio, porque ellos estaban confundidos con respecto a eso. Recordemos que todos nacemos en pecado, porque hubo un hombre que pecó y él contaminó a todo el resto de la humanidad. Al igual que ahorita hay un virus que nosotros sabemos que se llama coronavirus y que una persona se enfermó y esa persona empezó a contaminar a otras personas. Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre el coronavirus y el pecado? Es que para el pecado sí hay una cura y esa cura es Jesús. Jesús es la medicina perfecta para el pecado y por medio de él nosotros podemos obtener la salvación y podemos ser limpios del pecado. Al igual que ahorita nos están dando algunas recomendaciones que la única solución es lavarnos las manos, no salir de casa. Pablo quería que los cristianos entendieran que la única forma de que ellos fueran salvos era a través de Jesucristo y a través de la fe en Él. Por eso yo quiero que leamos un versículo que está en Romanos 1:17 que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el significado verdadero de la salvación. La fe en que Dios puede a través de su Hijo Jesús limpiarnos de todos nuestros pecados. Y también este versículo es muy bonito porque nos recuerda esta palabra que aunque es muy pequeñita, tiene un gran significado. La fe, que no solamente nos sirve para obtener la salvación, sino en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, también nos ayuda a seguir confiando en que Dios sigue siendo el mismo y que Él sigue guardando nuestras vidas, y no solo nuestras vidas espirituales, sino que también nuestras vidas físicas. Así que debemos de confiar en Él y recordar, ¿verdad?, que la fe es muy importante en todo momento. Pero, Señor, ¿por qué nos está hablando acerca de los romanos? Porque ellos son una civilización muy grande y que ha tenido influencia a través de la historia en la humanidad, y ellos utilizaban una numeración que era propia de ellos. Ellos crearon esta numeración. ¿Y por qué la vamos a ver nosotros? Porque todavía se sigue utilizando en nuestros tiempos. Muchas veces para poder decir el número de un aniversario o el número de edad que tiene una persona, lo hacemos en números romanos. O tú tal vez has visto un reloj que tiene números romanos. Por eso es importante que los conozcamos para poder reconocerlos. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de los números romanos. Quiero que me acompañen y viajemos juntos a la antigua Roma para poder estudiar estos números. ¿Están listos? Bueno, para poder escribir los números romanos necesitamos saber algunas reglas y algunos símbolos. Estos son los símbolos romanos que vamos a utilizar. Ellos utilizaban letras mayúsculas del abecedario y hoy vamos a ver cuáles son esas letras. La letra I, la letra V, la letra X, la letra L y la letra C. Esta mañana solo vamos a ver los números del 1 al 100, por eso solo nos vamos a aprender estos 5 símbolos, porque son los que vamos a utilizar. Pero estos símbolos
símbolos, cada uno de ellos tiene una equivalencia en nuestra numeración. La letra I equivale a 1, la letra V equivale a 5, la letra X equivale a 10, la letra L equivale a 50 y la letra C equivale a 100. Por eso, como les mencioné, solamente vamos a ver estos símbolos porque son los números de 1 al 100 los que vamos a aprender esta mañana. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las reglas que debemos de saber y utilizar al momento de escribir los números romanos. Estas reglas son 3 y las vamos a aprender esta mañana. La primera regla es la regla de la repetición. ¿Cuál es esa regla? Esta regla nos dice que las letras I, X y C se pueden repetir, pero únicamente 2 y 3 veces, no más de 3 veces. Solo las vamos a poder repetir 2 y 3 veces. Y cuando van juntas, o sea, cuando se escriben a la par, estas se van a sumar. Y de esta forma vamos a construir los otros números. Veamos algunos ejemplos de esta regla. Como dijimos, la letra I la podemos repetir 2 veces o 3. Si la repetimos 2 veces, recordemos que la I equivale a 1. Entonces estamos aquí diciendo 1 más 1, porque al estar a la par, como dijimos en la regla, las vamos a sumar. 1 más 1 es igual a 2. Así es como vamos a escribir el número 2 en romano. La letra I también se puede repetir 3 veces. Entonces haría como decir 1 más 1 más 1, que es igual a 3. De esta forma vamos a escribir el número 3. Como dijimos en la regla, solo lo podemos repetir 2 o 3 veces, no más. Ahora veamos otros ejemplos, porque también hay otras letras que podemos repetir, otros símbolos. El símbolo X, que equivale a 10, también lo podemos repetir 2 veces. Si la X equivale a 10, si tenemos 2X, tenemos 10 más 10, que es igual a 20. Y también el símbolo X lo podemos repetir 3 veces. Y como dijimos, cada una vale 10. Entonces sería como decir 10 más 10 más 10, que es igual al número 30. Así es como vamos a escribir estos números. Y también la letra C o el símbolo C lo podemos repetir. Dijimos que solo vamos a ver los números del 1 al 100, pero es importante que tú sepas que este símbolo también lo puedes repetir 2 o 3 veces. Si la C equivale a 100 y tenemos 2C, ¿qué número estamos escribiendo acá? 100 más 100 es igual a 200. Y por último, también la C la podemos escribir 3 veces. 100 más 100 más 100, que es igual a 300. Esta es la primera regla que se llama regla de la repetición. Y solamente vamos a poder repetir las letras que vimos o los símbolos que vimos ahorita. La V y la L, que son los otros dos símbolos que aprendimos al principio, no podemos repetirlos. Esta es también parte de esta regla. Porque veamos acá. Si ponemos aquí dos V's, recordemos que la V vale 5. 5 más 5 es igual a 10, pero para el número 10 nosotros tenemos otro símbolo, entonces esto estaría incorrecto. No debemos de repetir ni la V ni la L. Bueno, la otra regla que vamos a aprender el día de hoy es la regla de la suma. La regla de la suma dice que es toda letra escrita a la derecha de otra que tenga igual o menor valor se suma. Vamos a ver algunos ejemplos de esta. Esta regla es la que más vamos a utilizar, al igual que la regla de la repetición. Por ejemplo, acá tenemos VI. Recuerdan que la V equivale a 5 y la I equivale a 1. Como dice la regla, si está escrita a la derecha y tiene menor valor, vamos a sumar. Entonces, 5 más 1 es igual a 6. Veamos otro ejemplo. L y X. La L equivale a 50 y la X equivale a 10. Entonces, acá podemos sumar y podemos aplicar esta regla porque el 10 es menor que el 50. 50 más 10 es igual a 60. Muy bien. Veamos otro ejemplo de esta misma regla. Tenemos XV. Yo sé que este número lo han visto mucho y ahorita que ustedes descubran cuál es, se van a dar cuenta que sí. La X equivale a 10 y la V equivale a 5.
Acá también vamos a sumar porque el 5 es menor que el 10. A 10 le sumamos 5 es igual a 15. ¿Verdad que ya lo has visto mucho? En invitaciones para 15 años utilizan este número para poder decir la edad de la persona. Bueno, veamos otro ejemplo y el último de esta regla. LV. Recordemos que la L equivale a 50 y la V equivale a 5. Entonces, como el 5 es menor que el 50, lo podemos sumar. Si a 50 le sumamos 5, es igual a 55. Y así es como vamos a escribir la cantidad 55 en números romanos. Vamos a ver la última regla y en esta necesito que presten mucha atención porque esta tiende a confundirnos un poquito y solamente la vamos a utilizar en 4 números. Por eso es importante que escuchen bien en qué número los vamos a utilizar. Y es mejor si te puedes aprender estos números para que no confundas esta regla con la regla de la suma y la de la repetición. Esta regla dice que una letra escrita a la izquierda de otra de más valor se resta. Veamos algunos ejemplos y hoy les voy a dar esos 4 números en los cuales vamos a aplicar esta regla. El primer número es este. Tenemos una I y una V. Si recordamos, la I equivale a 1 y la V a 5. Entonces, el 1 es menor que el 5. Por eso vamos a aplicar la regla de la resta. Acá no podemos decir que a 1 le vamos a restar 5 porque no se puede. Entonces vamos a restar de derecha a izquierda. A 5 le quitamos 1, nos quedan 4. De esta forma vamos a escribir el número 4. Este es el primer número en el cual se aplica la regla de la resta. Otro número en el cual vamos a aplicar esta regla es en este. Veamos que tenemos la I y la X. La I equivale a 1 y la X equivale a 10. Como dijimos, debe ser menor para poder restarlo. Y el 1 es menor que el 10. Por eso vamos a aplicar esta regla. Si a 10 le restamos 1, nos quedan 9. Estos dos números te los debes de aprender para que no te confundas. Recuérdate que solo en estos números va a ir primero el de menor valor y luego el de mayor valor. Otros dos números en el cual vamos a aplicar esta regla son los siguientes. La X y la L. Recordemos que la X equivale a 10 y la L a 50. Entonces podemos aplicar la regla de la resta. Si a 50 le quitamos 10, ¿cuánto nos queda? Muy bien, nos quedan 40. Entonces 40 se escribe de esta manera. Y por último tenemos el último número que aplica esta regla, que es este. Tenemos XC. La X equivale a 10 y la C a 100, entonces sí podemos restar. Si a 100 le restamos 10, ¿cuánto nos queda? Muy bien, 90. De esta forma vamos a escribir el número 90. Entonces, los números en los cuales vamos a aplicar la regla de la resta solamente son el 4, el 9, el 40 y el 90. Por eso te digo que si te los puedes aprender es mucho mejor para que no te compliques a la hora de trabajarlos. También es importante que sepas esto que vamos a ver a continuación. La letra I solo puede escribirse antes de la V y la X, solamente en esos dos casos. Y la letra X solo la vamos a poder escribir antes de la L y la C. Por eso si viste en los ejemplos, la I la escribimos antes de la V y formamos el 4. Y la I la escribimos antes de la X y formamos el 9. Igual que la X la escribimos antes de estos dos símbolos. Es muy importante que tú practiques las reglas y que las estudies muy bien para que se te haga mucho más fácil la escritura de estos números. Pero una clave para poder trabajar los números romanos es que tú te aprendas los números del 1 al 9 y de 10 en 10, porque de esta forma los vas a poder trabajar de una forma más fácil, porque luego solo tienes que combinar los demás números. Si quieres escribir 11, 12, solo vas viendo 11, por ejemplo, 10 y el 1, y así te va sucesivamente. Vamos a ver algunos ejemplos para que tú tengas esto más claro. Si tenemos acá el número 45, recordemos cuál es el número 40 primero. Vamos a ver primero las decenas. ¿Cuál es el número 40 en números romanos o cómo lo escribimos? Muy bien,
escribimos con una X y una L. XL significa 40. Pero también nos están dando las unidades, que son 5. Entonces, el 5 se escribe con una V. XL y V. Acá ya escribimos el número 45 en números romanos. Ahora, ¿cómo saber qué número está escrito en romano? Por eso es importante que aprendamos, como les dije, los números del 1 al 9 y de 10 en 10. Acá tenemos una cantidad y vamos a descubrir qué número está escrito ahí. Primero, veamos el primer símbolo, que es la L. ¿Recuerdan a cuánto equivale la L? Muy bien, equivale a 50. Vamos a hacer una suma porque los números que están a la par de la L son menores. Los símbolos X y las 3 I son menores a L y por eso vamos a sumar. Ahora veamos el siguiente símbolo, que es X. X equivale a 10. Muy bien. 10. Entonces ya llevamos aquí 50 más 10. ¿Qué número es 50 más 10? Muy bien, 60. Ya casi descubrimos qué número está escrito. Y por último veamos las unidades. Recordemos que una I equivale a 1 y si tenemos 3 I tenemos el número 3. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Y así es como vamos a completar nuestra suma. Ahora realicemos la suma completa ya que descubrimos a cuánto equivale cada símbolo de esta cantidad que estamos formando. 50 más 10 es igual a 60. 60 más 3 es igual a 63. Entonces, ahora ya descubrimos que L, X y 3I es igual al número 63. Es como vamos a escribir el número 63 en números romanos. Bueno, ahora te animo a que tú puedas realizar el ejercicio que está en tu guía, que es acerca de la escritura y lectura de los números del 1 al 100 en números romanos. Y como te dije anteriormente, es importante que tú te aprendas los números del 1 al 9 y de 10 en 10 para que los puedas trabajar de una forma más fácil. Dios les bendiga.